Muy buenos días, queridos profesores, directivos de la universidad, empleados de la universidad, empresarios. Seguramente hay algunos que pudieron venir a esta hora a acompañarnos. Hay seguramente algunos padres de familia que quisieron estar con nosotros. Pero sobre todo, este es un momento en el que quiero dirigirme a los jóvenes, que son la razón de ser de esta universidad. Para mí ha sido un enorme gusto irlos encontrando por allí, por los pasillos, en las puertas, en algunos momentos de saludo de principio de año. Y quisiera hacer una breve reflexión que le dé un contexto a la presencia del doctor Gaviria hoy con nosotros. En primer lugar, contarles que la institución de la cátedra inaugural universitaria es un rito de las universidades muy antiguo, tiene cientos de años. Y en muchas de las grandes universidades del mundo es un momento de solemnidad que queremos que la universidad vaya adquiriendo desde su origen. Ustedes saben que las sociedades se estructuran también a través de rituales, y el ritual que nos corresponde a nosotros es el ritual académico. Para poner en contexto la presentación del doctor Gaviria, les voy a hacer unas reflexiones que ojalá las puedan ir cocinando en la cabeza. En primer lugar, los seres humanos nacemos todos condenados a iniciar la vida en unas determinadas circunstancias sobre las cuales no tenemos ninguna posibilidad de elección. Venimos al mundo en una determinada familia, en un lugar y en un tiempo que definen las condiciones históricas y sociales en las cuales iniciamos nuestro recorrido por la vida. Para muchos seres humanos estas condiciones son adversas y en algunos casos limitan con la mínima posibilidad de sobrevivir. Se nace en un país y en una sociedad cuyas características culturales, económicas y políticas le dan un lugar particular a cada ser humano. Recibimos una lengua, un universo de creencias y costumbres, una forma de relacionarnos, un entorno físico que con frecuencia nos limitan incluso la posibilidad de soñar. Pero este conjunto de circunstancias, que en cierta forma son una condena porque no lo escogemos, constituye también un reto y un desafío permanente para modificar las restricciones en posibilidades y las limitaciones en cambios que nos permitan transformarnos y transformar el mundo para que los que vienen en esta larga marcha de la historia tengan una mejor vida. Podemos superar límites. Ese es el gran poder del ser humano y su herramienta primordial es el conocimiento. A través del ejercicio de la razón, somos capaces de modificar nuestro ser individual y colectivo, la forma como nos relacionamos, el modo como transformamos la naturaleza para generar nuevas visiones y nuevas utopías. Ese ejercicio de alquimia humana que pretende convertir la pobreza en riqueza, la injusticia en equidad y la ignorancia en sabiduría es el que día a día debe animar la cotidianidad de una universidad, centro por excelencia del pensamiento libre y el respeto por la diversidad. Nosotros, los que hoy estamos aquí reunidos, nacimos en un país de inmensas riquezas naturales, pero de una terrible desigualdad social. Recibimos una lengua extraordinaria, pero cada vez la conocemos menos. Nuestro pueblo es hospitalario, amable y generoso, pero desde siempre se ha desgarrado en conflictos violentos, sin hallar todavía un camino para convivir en paz y resolver sus diferencias a través del respeto a la ley
y el sano ejercicio de la política. Nuestra misión como universidad es trabajar sin descanso en construir una comunidad a partir de la diversidad de historias personales y colectivas, aprender a pensar, tratar de comprender a fondo los fenómenos sociales, proponer soluciones, aprender la tolerancia, la participación y el ejercicio de la razón. Nuestro oficio cotidiano se realiza en el diálogo entre estudiantes, maestros, directivos, comunidades y empresas y debe conducirnos a instalar en nuestra mente y en nuestro espíritu las convicciones y prácticas necesarias para afianzar la democracia en su pleno sentido del crecimiento humano. Esta es la clave para hacer de este centro de formación un ejemplo de excelencia en el país, independientemente de que apenas estemos naciendo. La presencia del doctor Gaviria en este sentido, tiene este sentido, pues nadie como él ha dado muestras en su vida de rigor intelectual, defensa del Estado de Derecho, ejercicio limpio de la política y defensa de las libertades civiles. Esta labor la ha realizado desde la cátedra universitaria, el desempeño impecable de su profesión de jurista en las altas cortes de la justicia, la acción política y ahora su compromiso con la paz y la democracia desde la fundación que preside. Esperamos que sea el preámbulo de una vocación ineludible para hacer de esta universidad un eje de formación democrática para jóvenes, educadores, familias, trabajadores y empresarios, que impulsaremos con todo entusiasmo desde la universidad. Nuestra cátedra de hoy estará proyectada a los 12 países del Convenio Andrés Bello, con lo cual la Universidad de CAFAM empezará su transcurso en el ámbito internacional. Probablemente nuestros programas sobre paz y democracia, animados e inspirados por el doctor Carlos Gaviria y esperamos que liderados por él y su fundación, empezarán a llegar a toda América Latina en el curso de este año. Doctor Gaviria, sea usted muy bienvenido y muy agradecidos por su generosidad. Muy buenos días. Lo primero que debo decirles es que me encuentro sumamente contento y que me siento muy honrado con esta invitación que me ha hecho la Universidad de CAFAM a hacer lo que yo acostumbro a hacer y sé hacer, que es alguna reflexión de temas de importancia, en este caso que tocan con un tema esencialmente político, es la democracia y la paz. El doctor Jorge Guzmán hizo una observación que yo entiendo a cabalidad, pero sin embargo voy a hacer una breve acotación. Y es esto: entre nosotros la política es una actividad tan absolutamente desacreditada, y yo diría justamente desacreditada y degradada, que si se dice que va a haber una intervención o una reflexión de carácter político, la gente inmediatamente se previene. La reflexión que yo voy a hacerles a ustedes tiene un sentido profundamente político, pero no proselitista ni partidista. Yo me siento sumamente abrumado con la presentación que me acaba de hacer el rector Francisco Cajiao, a quien aprecio sobremanera y de quien debo decirles lo siguiente: ustedes son unos privilegiados, que en una universidad se tenga como rector
a una persona que ha dedicado toda su vida consciente a pensar en la educación, que tiene una pasión por la educación, que permanentemente nos está enriqueciendo con sus reflexiones sobre la materia, que su vida se la ha dedicado a esta actividad y a este pensamiento. Es un privilegio, porque muchas veces al frente de las entidades educativas hay personas que están allí por azar, pero cuando una persona llega a un cargo de estos porque sus antecedentes y su vocación así lo determinan, es necesario que uno se ponga muy contento y lo aplauda. De manera que estoy sumamente contento de estar con ustedes, de que esta universidad sea regida por una persona de las calidades de Francisco Cajiao, y me encuentro además ahora con la excelente noticia de que mi amigo Juan Carlos Bayona, que es otro apasionado por la educación, hasta hace poco rector del Gimnasio Moderno, va a ser el director o el rector del colegio de CAFAM. Me parece que eso da cuenta de el interés que CAFAM le ha dado a la educación, a estas instituciones, porque esas elecciones hablan muy bien de ese espíritu y de ese impulso que CAFAM le quiere dar a la educación. Yo ordinariamente les advertí, lo que hago es reflexiones en alta voz. Muchas veces, y cuando se trata de ocasiones de esta naturaleza, la gente espera la lectura de una pieza académica muy bien pensada, muy bien urdida, muy bien escrita, etcétera. Yo aprendí hace mucho tiempo de un filósofo de la ciencia y político, filósofo político austríaco, Karl Popper, que entre el orador y el auditorio no debe mediar ni siquiera una hoja de papel. Una cosa es la dimensión del escrito y otra la exposición viva. No quiero que ustedes vayan a aburrirse. Si se aburren, la culpa será mía, pero yo me esforzaré para que eso no ocurra. Me parece que es tedioso escuchar una conferencia, una charla de una hora, hora y media leída. De manera que voy a hacerles una reflexión sobre estos temas lo menos tediosa que sea posible. Empiezo por acá. Decía Francisco que nosotros estamos condenados, y explicaba muy bien, porque no hemos escogido ni la forma de vida ni la sociedad donde vamos a vivir, a enfrentar una circunstancia, un momento histórico, el país donde nacemos, etcétera. Yo voy a empezar haciendo una afirmación de Aristóteles, tal vez el filósofo griego más grande y uno de los pensadores más grandes de la humanidad, que dice que los humanos estamos condenados a ser sociables, o sea, a convivir. No estamos condenados a la soledad, sino a convivir. A eso estamos abocados. Esa es la vocación de los humanos. Y a eso lo llama Aristóteles de esta manera. El hombre es un zoon politikon. Esa expresión griega, zoon politikon, podemos traducirla de esta manera. Es un ser sociable. Cuando se habla de animal político, que eso es lo que traduce literalmente la expresión aristotélica, aquí lo que se piensa es en que los políticos son unos animales, pero no es eso lo que Aristóteles quiere decir. El zoon politikon es que estamos abocados, condenados a vivir con el otro. Somos seres sociables. De allí que, fíjense ustedes, la política tiene que ser, tendría que ser la actividad más noble que una persona pudiera desplegar, porque tiene dos dimensiones.
La una, el pensamiento, buscar las formas de sociabilidad más gratas, más amables, más justas. Eso no es de poca monta. Si estamos condenados a vivir, qué bueno que esa convivencia sea amable, sea justa, sea grata, sea civilizada. Y habla de son politikon porque para los griegos la vida mejor, la mejor convivencia que cabe pensar es la convivencia en la ciudad. Y para ellos la ciudad es la polis. De tal manera que cuando yo les digo una convivencia civilizada, estoy prácticamente repitiendo lo mismo. Una convivencia civilizada es la convivencia de la ciudad como la forma perfecta, excelente de vivir con los otros. Pero de allí se deriva una segunda reflexión. Donde hay convivencia, donde hay sociedad, donde hay comunidad, es inevitable el fenómeno del poder, inevitable. Yo personalmente les confieso, me encantaría que el poder no fuera necesario. Me desagrada que alguien tenga que mandar o que le tengamos que obedecer a alguien. Qué tan bueno, y ese es un ideal anarquista que muchas veces se confunde. Aquí llaman anarquista al que quema buses o al que tira piedra, pero resulta que el anarquismo es una forma de pensamiento político muy bella, utópica, y es que los humanos se llegue un día en que ellos no necesiten que nadie los gobierne, porque ellos mismos se saben gobernar. Eso es muy bello. Pero no hemos llegado a esa etapa y tal vez no lleguemos, tal vez sea una utopía un tanto fantástica esa de llegar a una sociedad donde las personas no tienen que ser gobernadas porque se saben gobernar ellas mismas. Entonces, el fenómeno del poder aparece como algo inevitable. Y lo primero entonces que debemos plantearnos a propósito del poder es esto: ¿y quién debe ejercerlo? ¿Y cómo debe ejercerse? Y les refiero de momento dos propuestas distintas, digamos dos soluciones a ese problema. Una, la solución aristocrática. Y esa solución aristocrática está sumamente bien elaborada y bien expuesta en otro filósofo cumbre de la Ilustración griega y de la humanidad, que vivió en el siglo V y el siglo IV antes de Cristo, que es Platón. En la República, él lo que postula es esto: si hay alguien que puede saber qué es la verdad, qué es la justicia, qué es la belleza, ese es el filósofo, ese es el que debe gobernar. Porque además el filósofo y gobernante va a cumplir una función que Platón llamaba una función paidéutica, la paideia, la cultura, o que nosotros pudiéramos llamar pedagógica. Es decir, enseñarles a los ciudadanos cuál es el comportamiento correcto, porque él lo conoce. De allí se sigue una propuesta aristocrática. Y voy a explicarles qué es eso de aristocrática. Arete en griego significa virtud. El aristos es el que posee la virtud. Y como kratos es gobierno, entonces aristocracia es el gobierno de los virtuosos. Naturalmente las palabras van perdiendo su sentido originario. Ahora cruzaba algunas impresiones con el rector Callao acerca de lo ilustrativas y lo iluminantes que son las etimologías. Aristocracia significa eso, es gobierno de los virtuosos.
Y uno dice, ¿y qué malo puede tener que los virtuosos gobiernen? Pero fíjense ustedes cómo se va deformando la palabra. Nosotros hablamos ahora de las aristocracias que quedan en los gobiernos, las monarquías, la aristocracia española, la aristocracia inglesa, y uno dice, ¿y allá gobiernan los virtuosos? ¿Esos grupos son virtuosos? Y no, son simplemente grupos privilegiados que constituyen élites cerradas, porque son élites de sangre, y nadie puede entrar a esos círculos. Pero naturalmente esa connotación de que esos grupos son virtuosos se ha perdido. ¿Y dónde se originó? En esto, en que en la antigua Grecia se pensaba que el arete, la virtud, se hereda. Estamos en la Grecia arcaica, en la Grecia de Homero, en la Grecia de las grandes epopeyas, de la Ilíada primero y luego la Odisea, en las cuales, o en la cual, época en la cual, se piensa que todos los virtuosos tienen que ser descendientes de dioses o semidioses. ¿De quién es hijo Aquiles? Es hijo de Tetis y del océano, de Poseidón. Y así sucesivamente, todos los virtuosos, para los griegos la virtud, ahí hay una diferencia con la virtud cristiana, con la concepción cristiana de la virtud, es fundamentalmente la fuerza. El héroe es un virtuoso, el sabio también es un virtuoso. Hasta que llegaron unos pensadores fascinantes, los sofistas, que por cierto han gozado de muy mala prensa, hasta el punto de que hoy se le dice sofista a quien quiere hacer aparecer lo verdadero como falso o lo falso como verdadero, pero los sofistas tuvieron un mérito extraordinario. Y fue esto, se proclamaron maestros de virtud. Nosotros somos maestros de virtud. Y eso los hace objeto de burlas, concretamente por parte de Platón, en los diálogos socráticos, porque qué pretensión, qué osadía, qué presunción declararse uno maestro de virtud, ¿no? Sócrates en algún diálogo dice, no conozco maestros de virtud, y esa es una sátira que va dirigida a los sofistas. Pero fíjense en la connotación que esto tiene. Si en esa época se consideraba que la virtud es privilegio de unos pocos descendientes de los dioses, cuando estos dicen somos maestros de virtud, están diciendo es que la virtud se puede enseñar, y si la virtud se puede enseñar, se puede aprender, y si la virtud se puede enseñar y se puede aprender, está al alcance de todos los humanos. Qué tesis tan democrática y tan bella. Y por tanto, podemos entrar en la otra propuesta. Les decía que frente a ese hecho inevitable de la existencia de un poder donde hay sociedad, se presentan inicialmente dos propuestas. Esta, la aristocrática, que gobierne el sabio, que gobierne el filósofo, y la democrática, que es que gobierne el pueblo. Y uno dice, ¿y por qué no va a ser mejor que gobierne el sabio, el filósofo, a que gobierne el pueblo? Y aquí vamos introduciendo el temita de la educación como un presupuesto de la democracia. Y vamos a ver por qué es mejor la democracia que la aristocracia, al menos desde una perspectiva como la mía y que yo creo que la mayor parte de ustedes pueden compartir. En un diálogo muy bello, de los diálogos que escribió Platón y que se llaman diálogos socráticos porque Sócrates, el personaje fascinante del pensamiento, de la acción, de la coherencia, de la integridad, lo repetía con frecuencia, es esto, o se planteaba con frecuencia esa pregunta: ¿por qué aparece en el diálogo Gorgias o de los sofistas? Gorgias es el orador más célebre de los sofistas, el retor. Retor significa que practica la retórica. Y en ese diálogo
se plantea esta pregunta: ¿por qué en las asambleas del pueblo, estamos en Atenas, que es una democracia, por qué en las asambleas del pueblo, cuando se trata de hablar de la salud, cuando se trata temas relativos a la salud, únicamente se escucha la opinión de los médicos? Cuando se trata de temas relacionados con la construcción de caminos, únicamente se escucha la opinión de los ingenieros. Cuando se trata de la construcción de casas, cuándo y de qué manera se deben construir, se escucha a los arquitectos o a los urbanistas. Pero cuando se trata de la justicia, cualquier ciudadano tiene derecho a hablar. Y esto parece un tanto absurdo, porque siendo muy importante la salud, siendo muy importante la construcción de caminos, siendo muy importante la construcción de viviendas y la manera de organizarlas, la arquitectura y el urbanismo, pues la justicia parece un problema de mucha mayor jerarquía. ¿Y por qué, tratándose de la justicia, entonces cualquier ciudadano tiene derecho a opinar? Y en los diálogos socráticos hay una cosa maravillosa, y es que Sócrates combina de una manera magistral el logos con el mito. ¿Qué es eso de combinar el logos con el mito? El razonamiento, la razón, con la invención de leyendas que vienen en auxilio cuando la razón se queda corta. Y vean entonces la respuesta. Dice Sócrates, es que cuando el demiurgo es como el gran moldeador, el gran artesano que hizo al mundo y que hizo a todas las criaturas, cuando el demiurgo advirtió que la criatura humana había quedado en desventaja. ¿Por qué en desventaja? Porque no es tan fuerte como el león, ni tan ágil como la gacela, ni puede volar como el águila. Entonces, quedaron en desventaja los humanos. Entonces, Prometeo, un dios que amaba a los humanos, que era amigo de los humanos, a través de su hermano Epimeteo, les envió un regalito. Y ese regalito es la sindéresis. La sindéresis, que no es otra cosa que la capacidad de distinguir lo bueno de lo malo, lo correcto de lo incorrecto, lo bello de lo feo, etc. Esa es la sindéresis. Y eso es privilegio de la criatura humana. Y si todos los hombres tienen sindéresis, les es dado opinar en los temas que tienen que ver con la justicia. Hago una especie de digresión. Las formas de participación ciudadana directa que la Constitución del 91 contempla, como el referendo, como el plebiscito, etcétera, deben ser utilizadas de una manera muy cuidadosa y muy correcta. A la gente se le debe preguntar cosas que pueda responder, preguntas que estén a su alcance. Miren, en algún referendo que se hizo en Colombia, se formulaban preguntas de esta clase. Yo no voy a decir que hay mala fe, pero una forma de preguntar que es impertinente. Por ejemplo, se les preguntaba a la gente esto: ¿usted prefiere que las curules en el Congreso se repartan de acuerdo con el criterio del cociente electoral o de la cifra repartidora? Y la cifra repartidora se obtiene mediante la suma de los números naturales divididas por el número de cargos a proveer. Yo planteaba esto en las universidades y decía, parece alguien y díganme qué son los números naturales. Y naturalmente habrá algún matemático que lo sepa. Pero que a un ciudadano le digan que si prefiere el cociente electoral a la cifra repartidora, esa es una trampa. ¿Por qué? Porque el ciudadano simplemente va a responder
lo que el gobernante quiere que le respondan. Vean, lo que quiere que le digan es que es la cifra repartidora. ¿Y qué es eso? Usted no se interese por eso, simplemente diga que es la cifra repartidora. Esas no son las cosas que se deben someter al juicio del pueblo. Al juicio del pueblo se deben someter cosas como estas. Imagínense, cosas que aparecen más simples, pero que son de muchísimo más calado. Por ejemplo, que mediante un referendo se le pregunte a la gente esto: ¿usted está de acuerdo con que a los secuestradores les apliquen la pena de muerte o no? Y si ustedes le preguntan esto a un campesino santandereano, a un campesino tolimense, antioqueño, tiene la respuesta. Algunos dirán: a mí no me gusta que maten a nadie. Y otros dirán: el secuestro es un delito abominable, que los maten. Ahí tienen ustedes la respuesta desde su propia sindéresis. Esos temas, el aborto, así se despenalizó el aborto en Italia, mediante la formulación de preguntas claras a la gente, y decidieron que el aborto no debía ser penalizado en determinadas circunstancias. La pena de muerte, incluso el consumo de drogas, etcétera, son temas que pueden ser sometidos a consideración del pueblo, pero temas especializados de ninguna manera. Pero cuando digo que esos otros temas sí pueden ser sometidos a la consideración del pueblo, estoy ratificando la respuesta del diálogo de Gorgias de por qué cuando se trata de asuntos de la justicia cualquier ciudadano puede tomar la palabra y hablar. Y naturalmente el mito es muy bello, viene en auxilio de la razón, en el sentido de que se repartió el buen criterio, el buen juicio, la sindéresis entre todos los humanos. En el siglo XVII, el discurso del método de Descartes, de René Descartes, empieza de esta manera. Dice: el buen juicio es lo mejor repartido que hay en el mundo, hasta el punto de que nadie quiere tener más del que tiene, porque cree que es suficiente. Y eso lo confirmaba bellamente Erasmo de Rotterdam en el Elogio de la Locura. Erasmo dice que visitó muchos templos, catedrales europeas y que encontraba solicitudes a la divinidad, y muchas veces a través de los santos, en forma de esvotos, un bracito de parafina o de cera que significaba: Señor, cúrame mi brazo derecho que lo tengo inmovilizado, cúrame la pierna izquierda, devuélveme la visión que la perdí hace tiempos, etcétera. Pero decía Erasmo: nunca encontré una solicitud de esta clase. Señor, hazme más inteligente de lo que soy. Todo el mundo cree poseer la inteligencia necesaria para desenvolverse en el mundo. De modo que esa es la base de la democracia. ¿Por qué? Porque lo que se va a someter a las personas a que decidan mediante el sufragio son cosas que les conciernen. Y por tanto, yo soy consciente de cuáles son mis necesidades, de cuáles son mis carencias, y entonces puedo depositar mi voto en un sentido que yo pienso que me va a ayudar a superar esas carencias, que me va a ayudar a superar esas necesidades. Y que nadie se arrogue la facultad de decir que conoce mejor que yo cuáles son mis necesidades, cuáles son mis ambiciones, cuáles son mis anhelos. Esa es la base de la democracia, bellísima base esa, una base antropológica. Pero, fíjense ustedes, el tema que nos convoca es especialmente y la educación. Naturalmente que si la democracia es aquel sistema de gobierno de acuerdo con el cual el pueblo es el que decide, cuando uno va a decidir tiene que estar ilustrado acerca de la materia sobre la cual va a decidir y de las consecuencias que se siguen de decidir en uno u otro sentido.
Y para eso es la educación. La educación no es para hacerme lavados cerebrales y para inducirme entonces a que asuma esta o aquella ideología, esta o aquella vertiente, este o aquel partido político. No. Es simplemente para que yo buscando mi propio beneficio, busque también el beneficio de los demás. Y por tanto, voy a citarles otro autor, ya mucho más próximo a nosotros, no tan remoto. Les he citado autores del siglo V antes de Cristo, del siglo IV, y luego autores, bueno, ya nos hemos aproximado, como Descartes, del siglo XVII. Les voy a hacer referencia a uno del siglo XVII y XVIII, que es Juan Jacobo Rousseau. Y Rousseau dice esto en el Contrato Social: cuando a la gente no la manipulan, cuando no operan presiones sobre la mente de las personas y las personas son convocadas a decidir, toda la gente, cada persona decide según su interés. La hipótesis de Rousseau, que me parece que es irrebatible, es esta: todas las acciones humanas son movidas por un interés, siempre. Cuando yo actúo, hablo, me muevo, aspiro a ocupar un puesto, aspiro a conocer un área de la ciencia, etcétera, lo hago por un interés. Pero, dice Rousseau, lo que ocurre es que hay algunos intereses que, siendo míos, son de todos ustedes. Y ese interés lo llama Rousseau un interés común. Pero hay otros intereses que, siendo míos, son incompatibles con los intereses de ustedes. Y a eso lo llama Rousseau intereses individuales o particulares. Y de acuerdo con Rousseau, él está pensando en una forma de democracia muy linda, una democracia directa que ahora es impracticable. Él pensaba en su patria, Ginebra, una pequeña ciudad suiza. Pensaba en esa democracia directa que sería la auténtica democracia. Y entonces decía esto: si el sufragio tiene lugar de una manera transparente y limpia, sin manipular a nadie, cada uno votando por su interés, está votando también por un interés común. Voy a ponerles un ejemplo. Si lo que vamos a decidir es algo que nos incumbe, si debe haber en nuestro país una educación de excelente calidad, como decía ahora el rector, que es la educación a la que aspira CAFAM, y que esa educación sea, siendo excelente, repito, al alcance de todo el mundo, yo pienso en mis hijos, en mis nietos, ustedes, en ustedes mismos y en sus descendientes. Y entonces, si se trata de saber si la educación debe ser de buena calidad, excelente, barata o gratuita, yo voto pensando en mí, en mis hijos, en mis nietos, etcétera. Pero resulta que como ustedes tienen ese interés también, votan en el mismo sentido. Y por tanto, dice Rousseau, esos intereses se suman y lo que triunfa es el interés común. En cambio, si yo, por ejemplo, soy un terrateniente y ustedes, en su gran mayoría, son personas que necesitan tierra para trabajar, mi interés es incrementar mi propiedad, ensanchar mi territorio cada vez más. Choca con el interés de ustedes, que es acceder a la tierra para tener posibilidades de cultivar y de sobrevivir. Ahí tienen ustedes. Entonces Rousseau dice, ese tipo de intereses en el sufragio universal limpio se contrarrestan.
Y por tanto, el interés que siempre sale adelante es el interés común. Claro que, como él aquí a estas alturas de su pensamiento, estamos en el contrato social, es absolutamente adverso a la existencia de los partidos políticos, lo es por una razón, porque los partidos políticos pueden ser colectividades que reúnen intereses particulares que pueden llegar a ser mayoritarios. Hagamos el ejercicio. Si yo digo, bueno, se va a votar aquí sobre distribución de la tierra, yo soy terrateniente. ¿Qué otro terrateniente habrá? Y entonces yo pienso, excúsenme, doctor Guzmán y Francisco, o Juan Carlos Bayona. Juan Carlos Bayona, Francisco Cajiao, Jorge Guzmán, también son terratenientes. Entonces los voy a buscar, los busco y les digo, miren, aquí nos van a derrotar, nos van a quitar la tierra, ¿por qué no fundamos un partido político? Y a ese partido político, desde luego, no lo vamos a llamar el partido de los terratenientes, porque estaríamos poniendo las cartas sobre la mesa. A ese partido lo llamaríamos el Partido de la Justicia Agraria. Y entonces empezamos a hacer proselitismo en función de la justicia agraria, y como somos ricos, podemos comprar votos. Podemos hacer falsas promesas, decirle a la gente, vote por el Partido de la Justicia Agraria para que usted tenga acceso a la tierra, tenga donde trabajar, para que asegure su supervivencia, etcétera. Esos discursos los conocemos, ¿cierto? Y entonces es posible que la gente haga caso de estos pseudoargumentos que nosotros estamos dando y resultemos triunfando. Entonces dice Rousseau, ese es el peligro de los partidos políticos. Pero la democracia moderna no se puede practicar sin partidos políticos. La democracia moderna no puede ser una democracia directa, porque nuestras sociedades no son sociedades pequeñas, como lo era la Ginebra, la patria de Rousseau, sino sociedades grandes, muy populosas y muy complejas. Fíjense ustedes que todavía en Suiza se conserva esa tradición en algunos temas y en algunos casos de la democracia directa, y hay cantones donde los temas se votan directamente, la gente va a votar sobre un tema y hay gente especializada en contar los brazos que se alzan. El que esté por esta propuesta levante la mano, y no hacen trampa, porque tienen incorporada una institución tan bella como esa, la institución mayoritaria en una democracia. Entonces se necesitan muchas condiciones para que la democracia funcione. Pero, como nos encontramos ya ante una realidad como esta, donde únicamente la democracia representativa va a funcionar, y entonces los representantes pueden arrogarse facultades que no deberían tener, que consisten en evaluar cuáles son las necesidades de los demás, decidir por ellos. La democracia representativa es inevitable ya, pero tiene muchas imperfecciones y por tanto es necesario ser consciente de esas imperfecciones y tratar de superarlas. Por eso la Constitución colombiana de 1991 es una Constitución muy importante. Dio pasos gigantescos de avanzada en el sentido de consolidar una sociedad democrática en el país, pero todavía falta mucho. Por eso volvió a instituciones de democracia directa como el plebiscito, el referendo, la consulta popular, que como les decía ahora, deben ser, eso sí, utilizadas honestamente. Consulta popular cuando la gente sepa qué le están consultando. Referendo cuando la gente sepa qué le están preguntando y esté en capacidad de responder. Y fíjense, apenas hemos hecho alusión de paso a la relación que existe entre la educación y la democracia, pero yo creo que ya ustedes la han visto. En el siglo XIX, a comienzos del siglo XIX, una revista alemana formuló una pregunta a una serie de personalidades, de pensadores en el campo político, en el campo moral, en el campo económico, en el campo científico, y la pregunta era esta: díganos usted qué es la Ilustración.
Respóndanos esa preguntita. A eso respondió Kant con un pequeño librito que es una joya que dice de esta manera, o la respuesta de Kant es más o menos esta: la ilustración es la salida de la minoría de edad en que se encuentra la persona humana por su propia culpa, por no atreverse a pensar. Su eslogan es sapere aude, atrévete a pensar. Que muchas veces no nos atrevemos a pensar y a la gente no la instan, no la exhortan a que utilice su pensamiento, sino que lo que le dicen es que siempre tiene que obrar bajo la dirección de alguien que le diga cómo es que va a obrar. Sapere aude, Kant. Pero otro, un jacobino alemán, Benjamin Erhard, creo que era médico incluso, dio una respuesta también maravillosa. Y se limitó a decir esto. Recuerden la pregunta, ¿qué es la ilustración? Y la respuesta que él dio: la ilustración es el primer derecho del pueblo en una democracia. ¿Por qué? Yo creo que ya la razón salta a la vista. Si la democracia está en la pantalla la película Lincoln, algunos de ustedes la deben haber visto, hay muchos elementos inquietantes en esa película, muchos temas de discusión extraordinarios, yo se las recomiendo, pero recuerden que Lincoln dio en el cementerio de Gettysburg, donde habían enterrado un mundo de muertos, de caídos en la guerra de secesión norteamericana, dio esta definición: la democracia es el gobierno del pueblo, por el pueblo y para el pueblo. El discurso de Lincoln duró menos de 5 minutos. Lo escribió en una ciudad, no recuerdo dónde estaba, cuando se desplazó hacia Gettysburg, en el tren, mientras se desplazaba ya, en una hojita, escribió ese que fue su discurso. Ese día habló Harriet, que tenía fama de ser el mejor orador de los Estados Unidos. Y Harriet habló más de 2 horas. Y desde luego, al día siguiente los periódicos únicamente daban cuenta del discurso de Harriet. 2 horas de elocuencia. El de Lincoln nada. Y en este momento nadie recuerda qué dijo Harriet, pero todo el mundo recuerda lo que dijo Lincoln: el gobierno del pueblo, por el pueblo y para el pueblo. Qué síntesis tan atinada y además tan hermosa. Y entonces nosotros podemos preguntarnos: ¿y si el gobierno es del pueblo, por el pueblo y para el pueblo? Cuando yo, como pueblo, voy a decidir, debo saber sobre qué decido. Gobierno del pueblo, por el propio pueblo y para el pueblo, o sea, en su propio beneficio. Que el pueblo sepa qué es lo que le conviene y no que lo lleven a ciegas a votar, a decidir por intereses ajenos que a él posiblemente, al propio pueblo, lo van a asumir en la infelicidad, porque son otros los ilustrados, los instruidos, que saben qué es lo que de allí se sigue. Entonces, qué pertinencia la de la respuesta de Benjamin Erhard: la ilustración es el primer derecho del pueblo en una democracia. Hermoso. Y si esto lo vinculamos con la concepción lincolniana de la democracia, gobierno del pueblo, para el pueblo y por el pueblo, tenemos el panorama completo. Aparece de una evidencia absoluta que para que la democracia funcione, el sujeto de la democracia, que es el pueblo, tiene que tener educación. Justamente la ignorancia de la gente es el caldo de cultivo de la demagogia, es el caldo de cultivo de la manipulación, porque si yo voy a invitar a la gente a que vote y hacemos la operación que ahora les construía hipotéticamente con Francisco y el doctor Guzmán y Juan Carlos Bayona, y cuando nosotros queremos es incrementar nuestra tierra, sin embargo presentamos nuestra propuesta como la justicia agraria,
y la gente se traga el cuento de la justicia agraria, mientras más ignorancia, mientras más candidez, mientras más inocencia haya en la gente, tanto más tenemos nosotros asegurado nuestro éxito. Entonces, para que el sistema democrático funcione y funcione de una manera honesta y funcione como debe funcionar, porque sin duda es el mejor sistema de gobierno. Yo lo digo, Churchill creo que era el que decía, la democracia es el peor sistema de gobierno salvo los demás. Como quien dice, aún considerando sus imperfecciones, no hay otro que sea mejor. ¿Cómo va a preferir uno que lo gobierne un monarca invocando el derecho divino de los reyes o alguien muy ilustrado que ha tenido acceso a una educación a la que yo no tuve acceso? Es evidente que la mejor forma de gobierno es esa, pero eso sí, cuando se practica de una manera honesta. Y para practicarlo de una manera honesta es necesario que el sujeto del poder en la democracia, que es el pueblo, exista como tal, exista como sujeto consciente. Y por tanto, volvemos a rescatar la afirmación de Benjamin Ehrhart: la ilustración es el primer derecho del pueblo en una democracia. La Constitución de 1991, que es una constitución de un corte muy distinto a la Constitución de 1886, y les decía que a mi juicio significaba un avance grande, constituyó lo que se llama un Estado social y constitucional de derecho. Y les voy a explicar brevemente qué es eso de Estado social y constitucional de derecho. Y empecemos por lo de social. En la Constitución del 91 se incorporaron por primera vez en nuestra tradición política y jurídica los derechos económicos, sociales y culturales. El Estado que triunfa en la Revolución Francesa es el Estado demoliberal, que significa un avance grande frente a la monarquía. ¿Cómo que se invoca el derecho divino de los reyes, que fue Dios el que le dio a Luis XVI la capacidad y la competencia, la potestad de gobernar al pueblo francés? Ese es un mito inventado en beneficio de unos intereses de una élite. Pero el Estado que allí triunfa, el Estado demoliberal, es un Estado muy bello, desde luego, un avance, pero se queda corto, porque es un Estado profundamente individualista. Las libertades que se invocan allí son sobre todo libertades individuales. Un revolucionario francés y gran pensador, autor hasta de novelas, Benjamin Constant, tiene una novela muy bella, amorosa, que se llama El Adolfo. Estuvo siempre comprometido con la lucha revolucionaria y pronunció en la Academia de París un discurso muy bello que se llama La libertad de los antiguos y la libertad de los modernos. Para decir esto, lo que los griegos llamaban libertad es muy distinto de lo que nosotros llamamos libertad. Los griegos llamaban libertad a la capacidad de participar en las asambleas populares, o sea, lo que nosotros llamaríamos una libertad democrática. Pero fíjense ustedes la paradoja. Como la gente se dividía en libres y esclavos, los libres eran simplemente los que no eran esclavos y necesitaban de los esclavos porque la vida democrática era tan intensa y tan exigente que copaba el tiempo de la gente y por tanto necesitaban de esclavos que hicieran el trabajo que ellos no podían hacer. Qué paradoja irritante que la democracia y la libertad de participar se asiente sobre una institución aborrecible como la esclavitud. Pero la libertad en Grecia era eso. En cambio, la libertad en Francia ya es otra.
que los griegos no conocían, es las exigencias de la libertad de movimiento, la libertad de expresión, la libertad de palabra, el debido proceso. Esa es la libertad de los modernos. Y fundamentalmente es esa libertad la que triunfa en la Revolución Francesa, que el maestro Gerardo Molina, en un libro hermoso cuya lectura yo les recomiendo, que se llama Proceso y Destino de la Libertad, muestra que en la Revolución Francesa hubo varias etapas. Esta primera etapa era por esa libertad que se llama libertad-seguridad, la libertad de expresión, la libertad religiosa, la libertad de conciencia, etcétera, y se llama libertad-seguridad por esto, porque yo tengo la certeza de que esa esfera de mi conducta está completamente protegida y que en ella el Estado no tiene injerencia. Esa libertad la podemos llamar libertad liberal, típicamente liberal. Y luego también el sufragio, la lucha por el sufragio, que fue muy dura, y el sufragio universal, porque en principio era el sufragio restringido, el sufragio censitario, únicamente para las personas que tenían propiedad, porque se consideraba que solo ellas podían participar, porque solo a ellas las podía afectar la acción del gobierno. Entonces, una lucha grande por esta segunda libertad, que es la libertad participación. Y como se dice que los derechos de la persona humana se asientan en un presupuesto que es la dignidad humana, entonces pudiéramos decir que el paradigma de dignidad que en ese momento prevalecía se satisfacía con ese tipo de libertades, que si nosotros hubiéramos preguntado a la altura de fines del siglo XVIII cómo debe ser tratada la persona humana para que sea tratada de acuerdo con su dignidad, se diría que le respeten su libertad de conciencia, su libertad de movimiento, su libertad de expresión, la libertad de prensa, el debido proceso, etcétera, y nada más. Pero esos derechos no son, como se presentan, verdades matemáticas, ahistóricas, racionales, son simplemente conquistas históricas. Y entonces, con el transcurso del tiempo, se advierten nuevos anhelos, nuevas metas, nuevas necesidades por satisfacer. Y por tanto, ese paradigma de la dignidad humana se amplía. Y si en este momento nosotros preguntamos cómo debe ser tratada la persona para que ese tratamiento sea acorde con su dignidad, no podemos decir simplemente que se le respeten esos derechos, que se le deben respetar, desde luego. Pero hay otros, aquellos derechos que tienden a satisfacer necesidades básicas, sin las cuales la persona no es tal, no es persona. Fíjense ustedes, qué libertad para elegir puede tener una persona que carece de techo, que carece de alimentación, que carece de vestido, que carece de educación. Y fingimos eso, no, decidió el pueblo. ¿Decidió y de qué manera? Ustedes saben que en Colombia, y esto pues lo dicen estadísticas oficiales, aproximadamente, o sea, más del 40% de los votos son comprados y sin embargo decimos, esta es una democracia. Un sector tan amplio de la población, casi un 20%, esté en la pobreza absoluta, o sea, en la miseria. Y si esto es una democracia, entonces diríamos, esa misma gente decidió su suerte, es que son masoquistas, quieren vivir en la pobreza, quieren vivir en la miseria. Claro que no. Lo que pasa es que se han hecho más esfuerzos por simular democracia que por construir democracia. Si partimos de la base, la democracia en Colombia está por construirse y tenemos que empezar por construir el sujeto político que es el pueblo. Y construir el sujeto político es atender a sus necesidades básicas para que sea libre. ¿Qué persona puede ser libre si está muriéndose de hambre y el único día que desayuna, almuerza y come es el día de las elecciones? Y tiene que votar por el que le suministre el desayuno, el almuerzo y la comida. De ninguna manera. Evidente, ¿qué puede decidir a conciencia una persona que no tiene idea de cuál es la propuesta del partido A, liberal, o del partido B, conservador, o del partido C, polo democrático? No, yo no tengo idea, ¿cierto? Simplemente voto porque me dicen que es muy bueno votar por este o por aquel. La manipulación, no.
para que no haya manipulación, que era lo que Rousseau apreciaba en la democracia directa. Si nosotros tenemos una democracia representativa, la base fundamental es que el pueblo, que es el sujeto político, sea un pueblo consciente, un sujeto consciente. ¿Y cómo se supera esa desventaja tan notoria? Mediante la educación. Por eso la educación es un derecho esencial, un derecho fundamental en un Estado social de derecho. Les decía, el Estado que se conformó en la Constitución de 1991 es, por una parte, un Estado social, o sea que no se queda en las libertades y los derechos del individuo, sino en los derechos de los grupos que necesitan de vivienda, de alimentación, de vestido, de educación, de salud. Y por eso se incorporan derechos como esos, derechos económicos, sociales y culturales. Y además, este Estado, que sin duda, por los enunciados que yo he hecho, y créanme que no estoy sesgando la realidad, constituye un avance con respecto a la Constitución anterior, que era una Constitución muy autoritaria, una Constitución reduccionista, donde aspiraba que la unidad nacional se lograra de esta manera, que todos hablemos español, entonces que se acaben las lenguas indígenas, que todos seamos católicos, las cosmovisiones indígenas deben ser destruidas, etc. En cambio, esta es una Constitución pluralista, una Constitución que toma en cuenta los derechos de los indígenas, los derechos de los afrodescendientes que han vivido marginados, que han vivido segregados, al margen de los beneficios sociales. Esta Constitución clama por eso. Ustedes dirán, pero ¿y esa maravilla qué efecto ha producido? Algo ha producido, pero es que es mucha gracia porque esta Constitución, los que ejercen el poder no se la han apropiado. Al contrario, han visto en ella más bien un estorbo. Pero el proyecto constitucional del 91 es un bello proyecto constitucional. Y por eso les digo, además, no únicamente Estado social, sino Estado constitucional. Y en el Estado constitucional, ¿de qué se trata? Si en el Estado de Derecho que triunfa en la Revolución Francesa se trata de erradicar el despotismo del rey, aquí se trata de erradicar o de prevenir al menos un eventual despotismo también muy peligroso, el despotismo de las mayorías. ¿Por qué? Porque las mayorías pueden ser despóticas. Eso Platón lo puso de presente y muchos pensadores políticos lo han reiterado. ¿Por qué? Porque fíjense, muchas veces ve uno asomos aquí en nuestro Congreso y como es derechos de los indígenas y los indígenas son una minoría. ¿Y por qué les vamos a conceder derechos que muchas veces pugnan con los derechos de las mayorías? Esos derechos no los puede cambiar el criterio mayoritario. Esos derechos son derechos que están protegidos constitucionalmente contra el posible despotismo de las mayorías. De manera que en el siglo XVIII, 1789, triunfa la democracia, previniéndonos contra el despotismo del monarca. Pero en el Estado constitucional de derecho, además, tenemos mecanismos para protegernos del despotismo de las mayorías, que es una propuesta bastante bella. Pero, como vuelvo al tema, para terminar, les presento excusas porque me he extendido exageradamente. Para volver a nuestro tema, creo que es evidente, y me he esforzado por ponerlo de presente, tal vez a través de muchas digresiones, la necesidad de que para que haya democracia haya sujeto político, pueblo consciente, y que para que haya pueblo consciente hay un ingrediente que es infaltable, la educación. Muchas gracias.